Hola, buen día. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo Jorge estás? parece que no entró todavía, ¿verdad? No, no entró todavía, Jorgito. Vamos a Bueno, ir. le vamos a esperar. No, vamos a empezar. Ya seguro que enseguida se va a conectar. Dale, profe, no hay problema. Ahí ya entra. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Parece que no nos escucha. Vamos a ver un poco si ya nos escucha. Yo te escucho bien, profe. Sí, Jorgito, ¿me escuchas? Ah, está manejando. Sí, profe, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Les doy la bienvenida. Vamos a hablar hoy sobre la creación y explotación de bases de datos. ¿Qué es lo que es una base de datos, verdad? Cuando hablamos de marketing directo, es es una de las herramientas más imprescindibles con la que cuenta el marketing directo, ¿verdad? Entonces, una base de datos que es una colección organizada de información, ¿verdad? Que está estructurada, almacenada electrónicamente en un sistema de computadora. Antes te vendían así, en hojita impreso, ¿verdad? Inclusive hasta ahora hay empresas que utilizan base de datos, se compra, luego, ¿verdad? Listado se le llama también. ¿Ustedes qué tienen en su cabeza que es la base de datos? Son los datos básicos, profe, de los clientes potenciales o futuros clientes. Así mismo. ¿Y vos, Jorge? ¿Qué entendés? No tengo retorno de Jorge. Bueno, los datos, ¿verdad? Que dentro de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento, generalmente se modelan en filas, en columnas o en una serie de tablas, ¿verdad? Para que el proceso y las consultas sean más eficientes. Entonces, así se puede acceder, se puede administrar, se puede modificar, se puede actualizar, controlar, organizar fácilmente esos datos, ¿verdad? ¿Y para qué los que nos sirve a nosotros en marketing directo la base de datos? Primero, con una base de datos que esté bien estructurada y organizada, nosotros podemos almacenar un gran número de información para su futura consulta. Podemos realizar búsqueda, podemos hacer un ingreso nuevo, podemos añadir, ¿verdad? Y esa es entre una de las tantas ventajas que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta unidad que vamos a dar. Entonces, todo esto nosotros podemos hacerlo ya de manera electrónica, de manera rápida y simple desde un ordenador, ¿verdad? Entonces, la información que recogemos en la base de datos siempre puede estar utilizada por diferentes programas, por diferentes usuarios, ¿verdad? La noción de la base de datos generalmente se combina con la red. Entonces, así se puede compartir información mientras se facilita enormemente el acceso, la edición, la actualización. ¿Vos trabajás, Laurita, con base de datos? Por el momento no, profe, no estoy trabajando. No.
No trabajas. Bueno, y No. Jorgito no nos responde. Pero sí, cuando trabajaba con bastante base de datos. ¿En dónde vos trabajabas, Laurita? En una casa de electrodomésticos. Excelente, mira un poco. Y de eso se trata justamente hoy en día, ¿verdad? Ese es el marketing directo que utilizaba tu empresa, ¿verdad? La base de datos Sí. es todo. Sin eso la empresa no produce porque de ahí se surte clientes, pues, ¿verdad? Entonces Sí. podemos decir que hay muchos tipos diferentes de bases de datos, ¿verdad? Lo que quiere decir que la mejor base de datos para una empresa no depende ni de su estructura, ni de su organización, ¿verdad? ¿Verdad? Sino de tener los datos que necesita en el momento oportuno, ¿verdad? A veces yo trabajaba en una financiera, trabajé toda la vida y comprábamos base de datos nosotros, ¿verdad? Pero de datos irrelevantes, o sea, vos compras y su teléfono no está actualizado, su dirección no está actualizada, la información no está actualizada. Entonces, ¿de qué me sirve mi nombre si yo no le voy a ubicar, verdad? Entonces, las bases de datos deben ser relacionales. Los elementos que caracterizan una base de datos relacional se tienen que organizar como un conjunto de tabla, de columna, de fila, que la tecnología de base de datos relacional pueda proporcionar entonces de manera eficiente y flexible acceder a esa información estructurada, ¿verdad? También vamos a encontrarnos nosotros con la base de datos distribuida. Este, por ejemplo, es un tipo de base de datos que tiene 2 o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o en diferentes redes. Los almacenes de datos, ¿verdad? Se definen también como tipo de base de datos diseñada específicamente para consulta y para análisis rápido, ¿verdad? Y esto funciona como un depósito central de datos. Luego también tenemos la base de datos NoSQL, ¿verdad? También conocida como base de datos no relacional. Esta permite que los datos no estén estructurados ni semiestructurados y estos se almacenen y manipulen, ¿verdad? Estos se hicieron populares según las aplicaciones de web que se hacían en la medida que se aplican, se vuelven más complejas, ¿verdad? Tenemos también base de datos OLTP, que se trata de una base de datos analítica, rápida, diseñada para un gran número de transacciones. Tenemos también base de datos de código abierto, ¿verdad? Donde el código fuente es un código abierto, ¿verdad? Base de datos en la nube que actúa como una colección de datos, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de base de datos nosotros nos podemos encontrar a la hora de trabajar, ¿verdad? Con el marketing directo. Ahora, la estrategia de la empresa entonces se concreta en un plan de marketing desarrollado, ¿no? La utilización de distintas variables que siempre que sean dirigidas a un público objetivo preciso se puede conseguir mejores resultados, ¿ok? Un ratito vamos a ir corriendo. Primero, ¿qué tenemos que ver nosotros cuando hablamos de las bases de datos? ¿Verdad? En cuanto a la base de datos, un ratito, se me va todo mi material. Ahí ven bien. Primero tenemos que hacer nosotros, realizar, ¿verdad? Una introducción primeramente a las listas de base de personas identificadas. Como vos dijiste, Laurita, potenciales. ¿Qué significa potenciales? Que pueden ser mi cliente, ¿verdad? Pueden pasar a formar parte de una base de datos y siempre sirven en la primera fase de identificación de estos clientes de mayor interés. Cuando nosotros estamos en este proceso de identificación y cualificación de clientes, ahí tenemos que manejar el concepto de lista. ¿Qué es una lista? Se trata de una serie de nombres, ¿verdad? Con informaciones, ¿verdad? De regalo, de visita, con nombres aportados por clientes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poder manejar estas listas, ¿está bien? ¿Qué podemos ver con respecto a la lista también?
podemos ver que la lista más importante y valiosa es resultado de todas las transacciones de la empresa. O sea, muchas veces en la propia empresa se genera muchísima información que si podemos ordenarla y organizarla, podemos tener ahí un oro y el gran 7, ¿verdad? Se puede utilizar para acciones de marketing que sean más rentables. Entonces, ahí tenemos nosotros un potencial de explotación, ¿verdad? Luego tenemos la lista de clientes, que es la variable disponible más importante para conseguir un buen resultado, ¿verdad? En realidad cuenta, ¿verdad? Saber quién dirige, cómo es, dónde vive nuestro cliente, qué compró, cuándo compró, dónde compró, qué le gusta, ¿verdad? Entonces, toda esa es información que nosotros, según el producto que vamos a estar ofreciendo o el servicio, podemos identificar. Si yo tengo una base de datos, yo puedo decir, bueno, voy a ofrecer un producto para toda la persona de 50 años en adelante. Entonces yo marco nomás el rango de edad y que me clasifique toda mi lista de clientes. Yo quiero solamente los de 50 años o quiero todos aquellos que sean hasta 20 años o de 30 a 40, ¿verdad? Entonces, esta lista de clientes es demasiado importante. Esos tenemos ahí a la mano. Nada más que tenemos que almacenar estos datos de manera ordenada, ¿verdad? Entonces, los resultados en la lista propia de clientes son 3 a 30 veces superiores a los obtenidos respecto al público en general. ¿Por qué? Porque ya son clientes pues, que compraron nuestro producto, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta el principio de afinidad. ¿Qué dice el principio de afinidad? Vincula la oferta con la lista a la que le enviamos, ¿verdad? Entonces está comprobado que las listas funcionan bien para una empresa, suelen tener un alto nivel de correspondencia, ¿verdad? Porque el cliente ya se siente identificado con esa empresa. Luego también tenemos fuentes de listas, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes de lista? Ahí podemos hablar del alquiler o el intercambio de listas, ¿verdad? Es habitual en el caso de productos muy especializados, ¿verdad? Y con dificultad de poder utilizarla, ¿verdad? Los prospectos de forma rentable. El intercambio de listas, ¿verdad? Puede ser, en muchos lugares está penado, ¿verdad? Acá yo no puedo, ¿cómo yo podría acceder, por ejemplo, a la compra de base de datos, ¿verdad? En algunos lados alquila, en otros se vende de manera MAU, ¿verdad? En otro caso se compra luego de manera formal, está a la venta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Famoso ese que te llaman y te dice, te quiero ofrecer un crédito, ¿verdad? Y vos decís, ¿dónde vos sacaste mis datos? ¿Verdad? No, y uno puede decir, compramos listas de clientes, ¿verdad? Entonces, se hace un intercambio de lista entre colegas y en otros casos se vende, ¿verdad? Entonces se le puede decir, si está habilitado, se dice, bueno, nosotros le tenemos en una base de datos de clientes excelentes, tenemos la referencia o otro cliente nos dio sus datos, ¿verdad? Siempre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar estas listas. Cuando nosotros compramos las listas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar. A ver, Laurita, si puedes compartir conmigo acá, evaluación de lista. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación de la lista? Profe, acá ya acerqué. Bueno, la evaluación de la lista, a la hora de elegir una lista para alquilar o comprar, tenemos que realizar recopilación de información sobre múltiples aspectos que nos permitirán valorar su rendimiento potencial, facilidad de uso o su exactitud, entre otros. Los aspectos que se han de tener en cuenta son la cobertura de la lista respecto a un territorio geográfico o país y número de direcciones, grado de duplicación dentro de ella. Origen del fichero según fecha de entrada y razón, compra, solicitud, información, visita, etc. Sistema de explotación de las direcciones con referencias a soportes, sistema de actualización y ordenación analfabético,
geográfico, DNI u otros, además de información necesaria para enviar la comunicación al destino. Valor de la información contenida en el fichero depende de la exactitud de la información, el tiempo que hace que fue recogida y la forma de conseguir los datos para su explotación. Es conveniente que se recoja la siguiente información: fechas de operaciones de promoción y tipo recibidas, devoluciones de correo, situaciones de pago, devoluciones de productos, tipos de tipo de pagos realizados, si son compradores de venta a distancia, cuán recientes, la frecuencia y el importe de las compras, la afinidad con nuestra lista propia, comprando perfiles con nuestros clientes. Comparando. Después dice posibilidades. ¿Cómo? Comparando. Ahí nomás te corregí. Perfiles con nuestros clientes. Bueno. Bueno. Posibilidad de segmentación y realización de test muestrales con análisis posterior para poder valorar el interés en parte o en toda la lista y para asegurarnos de no sufrir engaños por darnos una muestra especialmente rica. Excelente. Entonces, esos son los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de poder manejar las listas. ¿Cuál es su cobertura? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el sistema de explotación de esas direcciones? El valor de la información. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Qué afinidad tengo y qué posibilidad de segmentar nuevamente esa lista? ¿Está bien? Todo es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y se dice también que el acuerdo al que se puede llegar para el uso de la lista es corriente, que se especifique el costo de la utilización en una fase posterior. Entonces, yo tengo que saber hasta cuántas veces me va a servir esa lista, ¿verdad? Si me va a servir para siempre, si me va a servir para una vez. Entonces yo tengo que poder manejar. Nosotros, por ejemplo, ahí en la casa de crédito, yo tenía una lista y que una vez lo que le iba a dar crédito a ese cliente dentro de 24 meses otra vez. Entonces, a veces nosotros comprábamos listas, ¿verdad? De clientes excelentes de hasta 6 meses, ¿verdad? Porque es diferente por el tipo de cliente, ¿está bien? Entonces, además de los criterios que vimos nosotros, es recomendable realizar un test o una prueba piloto. Muchas veces te quieren vender su lista y vos agarrás al azar 2, 3 nombres de clientes y llamás a ver si ese teléfono que figura corresponde, porque hay muchísima estafa también. Entonces, hay que comprobar la calidad. Hay que comprobar el potencial efectivo para una posterior selección definitiva y para una explotación ampliada, ¿verdad? Bueno, entonces estuvimos viendo hasta aquí con respecto a la lista. Ahora vamos a entrar ya a la parte de base de datos, ¿verdad? Las listas entonces recogen una serie de datos básicos sobre persona física, sobre persona jurídica, pero estos datos alcanzan un valor muy superior si podemos interrelacionar la información, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya pasamos a hablar de base de datos. ¿Qué es la base de datos? Entonces está entendida como un conjunto de datos interrelacionados. Una base de datos entonces es una agrupación de ficheros vinculados y es mucho más que una lista, que es un conjunto de nombres y direcciones, ¿verdad? Sirve para múltiples aplicaciones, permite la manipulación de los datos de manera adecuada y oportuna. Entonces, las bases de datos recogen vasta información y puede ser vinculada, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a crear la base de datos, cuando hablamos de creación de base de datos, acá hablamos de capturar,
de organizar, de mantener los datos del marketing existentes. Entonces, se debe recoger todos los datos que aporten información útil, conocimiento de nuestros clientes actuales, de nuestros clientes futuros, ¿verdad? En cualquier caso, cuando nosotros hablamos de una solicitud de datos a las personas que deben cumplirse algunos puntos, ¿verdad? Contemplados por la LOPD, concretados en cuáles son los puntos que tenemos que tener. Primero, la existencia y la finalidad del destinatario de la información, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la LOPD? Es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, ¿verdad? Es una ley aprobada, ¿verdad? Que tiene por objeto adaptar el derecho, ¿verdad? A la protección de datos, ¿está bien? Luego hay que tener en cuenta las consecuencias de obtención o negativa a suministrarlo, la posibilidad de ejercitar los derechos a acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición. Ahora, por ejemplo, nosotros no le podemos más decir al cliente, tenés Inforcom. ¿Por qué? Porque está penado por ley que yo diga que yo tuve acceso, por ejemplo, a su Inforcom, ¿verdad? Entonces, los Sí, datos... profe, eso no se puede hacer. No se puede, hay datos lo que nosotros no podemos ventilar, ¿verdad? Entonces, cuando los datos no hayan sido suministrados por el interesado, se tiene que informar de su procedencia, de dónde sacaste mis datos, cómo vos conseguiste mi teléfono, y uno tiene que responder porque nos pueden penalizar, ¿verdad? Entonces, por lo general, ¿qué contienen estas bases de datos que hablamos, que dijimos que se pueden interrelacionar? Primero, contiene información del cliente, información de sus transacciones, qué pidió, cuándo cambió, qué devolvió, información de los productos, información sobre con qué medio de pago acostumbra a abonar, cuáles son los medios de compra por correo, por teléfono, por internet, en la tienda o por un distribuidor. ¿Cuál es la información sobre las comunicaciones y promociones, el origen, los tipos? ¿Cuál es la información geodemográfica? ¿Qué significa geodemográfica? No solamente yo voy a saber su geografía, en dónde se ubica, sino también qué sexo, qué estado civil, ¿verdad? Hablamos ya de demográfica también, datos de la población en sí, ¿está bien? Bueno, entonces, al conseguir una información externa, es disponible para enriquecer nuestro conocimiento de la persona con la que nosotros queremos contactar a través de un perfil de grupo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, dice, para mejorar la eficiencia del plan de prospección al señalar las áreas potenciales más rentables. Primero, analizar e investigar las variables básicas, ¿verdad? Para eso existen exámenes específicos, existen programas específicos. Hay el desarrollo de un programa dirigido a ese público objetivo al cual nosotros queremos dirigirnos, ejecutar el programa, tratar la solicitud, su pedido, su seguimiento, la captura de nuevos datos. Entonces, la base de datos de nuestros clientes, ¿qué es? Es el activo más importante que podemos tener en la empresa. Antes, por ejemplo, los muchachos podían meter nomás un pendrive y robar la base de datos. Hoy en día esto está ya totalmente bloqueada, esa entrada, ¿verdad? O ese acceso para poder copiar, porque ya se constituye un fraude, un delito contra la empresa. ¿Por qué? Porque ya es un activo de la empresa. Entonces, en el mercado privado, nosotros podemos promover nuevas ventas, podemos ofrecer nuevos canales, podemos probar nuevos productos, ¿verdad? La base de datos, entonces, es el origen y es el resultado de ¿qué? De nuestras acciones. El primer lugar donde nosotros podemos conseguir base de datos, entonces, ¿cuál es? Nuestra propia empresa. Eso es en cuanto a la creación de base de datos. Ahora, en cuanto a la calidad de base de datos, ¿verdad? La calidad se asegura durante una serie de fases. ¿Cuáles son, Laurita, estas fases? Si puedes compartir.
La calidad de la información de la base de datos ha de cuidarse de forma especial por la ampliación directa que tiene sobre los resultados obtenidos. La calidad se asegura durante una serie de fases o procesos que vamos a ver inmediatamente. Introducción, deduplicación y actualización. La introducción de datos ha de hacerse de forma correcta, con total exactitud, para que la información no contenga errores que puedan destruir la fuerza de la personalización de los mensajes, que impidan que estos lleguen al destinatario o que afecten negativamente a los resultados y conclusiones posteriores. Muy La bien. normalización de la información, construyendo un fichero de nombres y apellidos que contengan la práctica totalidad asignados a números de los identifiquen. Que los Que los identifique, perdón. Por ejemplo, José puede aparecer igualmente como Pepe, Pepito, José, Joseba, Pepito o cualquiera de sus variantes con errores de introducción. El ordenador los tratará con un solo código como un nombre, evitando los duplicados por este motivo. De la misma forma se realiza sobre los campos, campos de información, tendría que decir, pero así mismo. de dirección, teléfono, email, para asegurar que los datos son correctos y comparables para su posterior integración. De duplicación. En una siguiente fase se ha de realizar un proceso periódico y sistemático de duplicación con la función y eliminación de duplicados, merge purge, lo que evitará el desperdicio de mailing. ¿Qué mailing, profe? Mailing, correo. Innecesario. Mailing, y errores correo en la innecesario. valoración de los clientes. Bueno. Actualización de la información. La información tiene que estar al día y para ello se introducen las devoluciones de correos, lo que se denomina NIXIES o email. Además de los teléfonos erróneos detectados, es conveniente animar a los clientes a que nos indiquen cualquier cambio en la dirección o número de teléfono o a que corrijan cualquier error que encuentren en sus datos. Genial. Entonces tenemos ciertas fases que son la introducción, la deduplicación y la actualización. Todos estos datos actualizados, ¿verdad?, son básicos para valorar correctamente a un cliente, ¿verdad? Entonces, un cliente que cambia de dirección pierde una parte significativa de su valor. ¿Por qué? Porque a mí, yo si le quiero enviar una carta por su cumpleaños, ya se va a ir a otro lado mi carta, ¿verdad? Entonces, por eso... y no menos importante, la calidad es fundamental para que la relevancia del mensaje que yo pueda conseguir, ¿verdad?, no caiga en saco roto y produzca al contrario reacciones negativas. Quizás muchas veces el cliente se puede enojar y al final, en vez de que yo consiga un cliente, pierdo un cliente, ¿verdad? Entonces hay que ser bastante delicado con este punto, ¿verdad? Aquí yo quiero ver un poquito con usted, ¿qué es el Data Warehouse? A ver si me ayudas aquí. Jorge, ¿vos todavía no tenés acceso al micrófono? Parece que no. Bueno. Jorgito. ¿Qué es el Data Warehouse? Guay, parece que entra. Te escuchamos, Jorge. No tenemos retorno, Laurita. ¿Qué es el Data Warehouse, Darita?
Podría ser, ya escuché una de profe, pero no estoy segura, Acá almacenamiento de tenés, datos. acá tenés el gran Ah, almacén. Vamos a es leer. una parte adaptada en una función de la empresa más especializado y accesible, aún entendiéndose que puede ser desarrollado independiente del DataWise. ¿Dónde vos estás? Acá en conceptos básicos, Sí, en la parte de arriba en el cuadro. en la parte gris. Ah, no, yo estaba leyendo el otro cuadro. Ve que acerqué mi teléfono, profe. Bueno. Es el Data Mart. Perdón. Vamos a ver qué es el Data Warehouse. El gran almacén de datos, o denominado en su versión inglesa Data Warehouse, es una recopilación sistematizada de los datos generados dentro de una empresa. De forma integrada, para ser útil, debe recoger de forma fácilmente y accesible cualquier contacto o transacción que se realice con clientes potenciales o actuales, visitas, solicitudes de información, envíos de comunicación. Debe recopilar, por tanto, los datos de las más diversas fuentes con un sistema de recopilación, procesamiento y explotación que permita acceder desde múltiples aplicaciones y por todo tipo de usuarios. Las inversiones en un data warehouse puede suponer grandes cifras, pudiendo llevar a superar los 6 millones de inversión y hasta 3 años de desarrollo. En concreto, Iberdrola invirtió cerca de 3 millones de euros y 13 meses de desarrollo. Iberdrola trató así de obtener ventajas competitivas para la gestión del negocio, no solo a través de la gestión sistematizada de tareas administrativas básicas, sino también de la información necesaria para desarrollar las líneas básicas de avance en la gestión de clientes que requieren de una atención personalizada superior. En conferencias sobre la Data Warehouse y explotación del conocimiento de varias veces me han preguntado, ¿pero estamos hablando de las bases de datos de siempre o es otra cosa muy distinta? Y mi explicación acaba en que es lo mismo pero distinto en perspectivas. Cuando hablamos de base de datos estamos refiriéndonos a la recopilación, a recopilar información de interés para desarrollar aplicaciones específicas, mientras Data Warehouse tiene una inversión más global de la empresa y trata de integrar la totalidad de las operaciones que se producen en su vida. Te estoy moviendo. Espera que, profe, me perdí. Ahí. En su vida, ahí está, ya encontré. Con aplicaciones que permiten actuar de forma continuada y personal, sin necesitar de realizar procesos ad hoc para exportar la información deseada para un caso concreto. El desarrollo de un data warehouse actualmente se realiza dentro del contexto denominado CRM, Customer Relationship Manager. El profe no me sale. No importa, Que CRM. pone el énfasis en la importancia estratégica de la gestión de las relaciones con los clientes como obtención de una ventaja competitiva o como mínimo para la gestión eficaz del negocio clave de una empresa. Muy bien, entonces, Data, en síntesis, yo voy a leer eso, ya respiramos. bueno, el Data Warehouse, entonces, es un almacén de datos, ¿verdad? Que es una recopilación sistematizada de los datos generados dentro de una empresa de manera integrada. Es el famoso sistema integrado. Hay muchas, inclusive yo tengo facultades que no tienen un sistema integrado, ¿verdad? Entonces no pueden recoger información fácilmente, ¿verdad? Vos decís, quiero lista de egresados, no tiene acceso porque la que hace eso, no, yo Katy no puedo acceder a esa lista, ¿verdad? Solo ella tiene, ella me tiene que dar su Excel. En cambio, hay otras universidades, ¿verdad? Donde la UMA, por ejemplo, vos la decana le da clic y ella ya obtiene todo esto en la lista de egresados, no importa si no es su departamento, ¿verdad? Si ella tiene autorización a acceder porque está en red,
entonces pueda acceder a esa información para tomar medidas, ¿verdad? ¿Qué es el Data Mart? Es una parte del Data Warehouse y está adaptada a una función de la empresa. Es más especializado y más accesible. Entonces, aún entendiéndose que puede ser desarrollado independientemente porque está dentro, se debe considerar la necesidad de disponer de los datos de manera totalmente integrada para poder explotar de forma rápida, eficiente, segura, con la máxima capacidad de la información de potencial. Entonces, un data mart suele suponer una inversión, ¿verdad? Muy importante en cuanto a tecnología. Si consideramos nosotros la necesidad de la integración, igualmente se produce normalmente una separación física en un servidor independiente utilizado a nivel local por un grupo de usuarios, teniendo en cuenta la problemática de la escalabilidad de las aplicaciones y la razonabilidad en la gestión, ¿verdad? Para poder garantizar qué cosa, su implicación general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es recomendable? Nos dice el autor, ¿verdad? Que el inicio del Data Warehouse con una implantación del Data Mart de marketing, definiendo entonces así los datos fundamentales que va a recoger. ¿Qué datos es lo que nosotros vamos a necesitar? ¿Cómo vamos a asociarlo? ¿Cómo lo vamos a integrar para poder acceder de manera fácil, flexible, ¿verdad? Y esta entonces es una solución que optó el marketing directo. ¿Está bien? Bueno, hasta acá nuestra clase, nos quedan 4 minutos. Les dejo ya la van a realizar esta semana sus tareas y nos vemos el próximo martes para continuar con base de datos y les voy a dar también actividades para que ustedes puedan crear. Tenemos que aprender nosotros a crear. Vamos a ver toda la parte teórica y después ya pasamos a la creación de base de datos para que a ustedes les sirva también, ¿sí? Dale, profe, perfecto. Dale, voy a alzarles la grabación de la clase. Nos vemos entonces, Laurita. Chao, Jorge. No sé Dale, si me estás profe. escuchando. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.